Por acá le habla la doctora Scarlett Borges, residente de posgrado de Medicina Interna del segundo año. En esta oportunidad voy a hablar acerca del tema de genética molecular, bases cromosómicas de la herencia relacionado o como contenido programático de la materia genética médica. Gregor Mendel estudió los principios de la transmisión de las características hereditarias hace más de 150 años y tienen en la actualidad una base citológica y bioquímica bien definida. Además de eso, los genes son la unidad orgánica que controlan la herencia, poseen una configuración lineal en los cromosomas y cada gen ocupa un sitio o un locus específico. Entonces, pudiéramos definirlo como el estudio científico de los genes y la herencia, de cómo ciertas cualidades o rasgos hereditarios o se heredan de padre a hijos como consecuencia de cambios a través del ADN. El ser humano se origina de la unión de dos células sexuales, especialmente el óvulo y el espermatozoide, que al juntarse dan lugar al cigoto. La mitad de la dotación cromosómica de esta célula proviene de la madre y la otra mitad del padre, por divisiones celulares sucesivas que conocemos como meiosis, y el proceso de diferenciación celular. Estas células se convierten en un ser vivo. Todas las características fisiológicas o patológicas del individuo son el resultado de la interacción tanto de la genética o de la estructura génica con lo que sería el ambiente en el que se desarrolla la persona. Su importancia radica en el uso de la información molecular para determinar los patrones de descendencia. Para poder entender cómo debemos saber inicialmente cómo está distribuido el material genético, qué es un gen, qué es el ADN y cómo se lleva a cabo los procesos secuenciales de los nucleótidos. En esta lámina, con respecto a las bases cromosómicas de la herencia, hay una pequeña imagen del lado derecho de la pantalla que lo que explica es que el cromosoma o la función o la genética, el material genético está compuesto o está ubicado especialmente en el núcleo de la célula, que está compuesto por cromosomas que tiene diferentes partes, como serían los telómeros y el centrómero. Estos están compuestos por cromátidas, que a su vez son los nucleosomas, que internamente poseen los pares de base nitrogenada, como es la adenina-timina, guanina-citosina, unidos a unidades de macromoléculas que son las glucosas. La glucosa, como lo es la ribosa y la desoxirribosa, que son sumamente importantes para la formación de nuestro ADN. Todo organismo posee un genoma que contiene la información biológica necesaria para construir y mantener un ejemplo de este individuo, es decir, una copia, ¿ok? Las principales funciones del genoma es almacenar la información en el cromosoma, duplicarla, que es la replicación, y también transmitirla. Permite la expresión, que es la transcripción y la transducción, y experimentar cambios, que son lo que llamamos nosotros mutaciones. ¿Qué son las mutaciones? Son cambios bruscos en el material genético de la población estudiada. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque gracias a Dios, por medio de este estudio o ese análisis cromosómico, podemos determinar numerosos trastornos médicos, como el síndrome de Down, por ejemplo, que son cambios que pueden ser tanto en la estructura como en el número de cromosomas. Las células somáticas son células del organismo que son diferentes al óvulo y al espermatozoide, que son conocidos como células germinales. Estas, en los seres humanos, son diploides, las somáticas. Contienen dos conjuntos de cromosomas, uno heredado de cada progenitor. Las mutaciones en el ADN pueden afectar a una sola persona, pero no pueden transmitirla a su descendencia, a diferencia de las germinales, que sí poseen cada una por separado su cantidad de cromosomas que pueden ser heredados. Es decir, las somáticas no aportan nada en términos de herencia a través de la genética. Son útiles para el propio organismo, pero nada de lo que suceda tendrá implicación en lo que sería la próxima generación o descendencia. Aquí en esta lámina podemos ver la diferencia entre las células somáticas y las células germinales, como les había comentado en la lámina anterior. Las células germinales son haploides, ¿ok? Poseen 23 cromosomas en los seres humanos. Ahí podemos ver el ejemplo del espermatozoide y el óvulo, que por separado poseen 23 cromosomas, pero posteriormente forman a un óvulo fertilizado que va a ser después una estructura completa con 46 cromosomas. Las células somáticas del lado derecho de la pantalla corresponden a células sanguíneas, las células de órganos y tejidos, las neuronas, las células grasas, las células madre y del tejido muscular o esquelético. Estas células poseen una carga diploide, es decir, 46 cromosomas. La importancia entre ellas, ya la expliqué en la lámina anterior,
En el caso de las somáticas, no van a heredar a una siguiente generación los problemas que tenga de manera hereditaria el ser que posee la patología. En cambio, las germinales sí son capaces de heredar a la siguiente descendencia aquellas enfermedades que pueden ser heredadas a través de genes. Gracias a estas divisiones que ocurren, como la meiosis, pues es que da formación a los gametos. Requiere de división celular, especialmente denominada la meiosis. Se describe en este proceso dos divisiones celulares consecutivas, meiosis 1 y la meiosis 2, sin que medie entre ambas una nueva síntesis de ADN. La primera división o reduccional separa lo que serían los cromosomas homólogos en las dos células resultantes. Estas células, una vez concluida la meiosis 2, cada una da lugar a otras dos. Al concluir la meiosis de la célula germinal inicial, se obtienen 4 células hijas que contienen un número haploide del cromosoma de la célula primaria. Entonces aquí vemos una lámina donde explica un poco más específico lo que sería la mitosis y la meiosis. Ambas son divisiones. En el caso de la mitosis se divide una sola vez. En el caso de la meiosis hay 2 divisiones y además de esto hay un entrecruzamiento importante que me da la función hereditaria de una generación a otra. Entonces la mitosis hace una sola división celular y se obtienen 2 células nuevas hijas, idénticamente genéticamente a la célula madre, ya que no se ha dado el intercambio de información genética entre las cromátidas. En cambio, en la meiosis, tras sufrir 2 fisiones del núcleo, la célula original da lugar a 4 gametos, células sexuales, finales, teniendo cada una de ellas, escuchen esto, la mitad del número de cromosomas que contenía la célula original. Estas nuevas 4 células cuentan con diferente información genética, ya que durante el proceso de la meiosis han sufrido intercambio genético llamado entrecruzamiento. Si pueden ver, las células de la mitosis, las células hijas, van a ser idénticas a la célula de inicio que dio lugar a esta división. En cambio, en la meiosis solamente corresponde a la mitad de la función cromosómica o de la carga cromosómica de la célula genial, de la célula base, pues, de la célula inicial. ¿Qué aplicaciones médicas tiene el análisis de los cromosomas? Bueno, existe un estudio que se llama cariotipo, que es un estudio básicamente cromosómico, donde ellos organizan los cromosomas de acuerdo al tamaño y a la posición del centrómero. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, las enfermedades genéticas tienen 4 características o pueden dividirse en 4 fases o 4 formas de ocurrir, como son las enfermedades herenciales mendelianas o monogénicas, las multifactoriales, las mitocondriales y las enfermedades cromosómicas. La citogenética, que es una rama de la genética, estudia las enfermedades de herencias cromosómicas. Entonces, por ejemplo, 1 de cada 160 nacidos vivos tiene una alteración cromosómica. Es bastante importante este dato, ¿verdad? Además, al menos 50% de los abortos espontáneos se debe a anomalías cromosómicas. También es importante este dato. Y la determinación del tipo de alteración cromosómica es una herramienta no solo diagnóstica, que permite confirmación del diagnóstico de la enfermedad, y de dichas enfermedades, sino también ayuda al correcto asesoramiento genético al paciente y a los familiares. Además de eso, llama la atención que existe una enfermedad que pueden ver en la pantalla. Puse una imagen bastante interesante donde se ven 4 niños con características de persona mayor, como con fascia envejecida. Pues se debe a la enfermedad progeria. Esta enfermedad hace que los niños tengan cara de personas adultas, de personas mayores, se desarrolla de 1 a 3 años y pues tienen una semivida de 13 años de vida nada más. Entonces, las enfermedades hereditarias hay que estudiarlas porque estas nos pudieran ayudar con respecto a los cariotipos a determinar si futuras generaciones pueden tener ese material anómalo genético a nivel de sus cromosomas que puedan expresar una enfermedad de tipo hereditaria. En esta lámina está la bibliografía utilizada, especialmente el libro de Thompson y Thompson, lo esencial en células genéticas, genética manual y genética humana. Gracias.